Gracias. Bueno, para empezar, un saludo enorme. El placer del reencuentro es algo muy emocionante. Yo sabía que iba a suceder, pero no me esperaba que fuera una ola tan inmensa y tan fuerte. Así que estoy un poco eh, confundida por, eh, por el amor, eh, por el vidrio, por las artistas, por las colegas, por este evento que es verdaderamente uno de los más importantes que me ha tocado vivir hasta ahora, desde que empecé. Voy a hablar, lógicamente, de los problemas técnicos que considero más importantes en el utilizo del vidrio en el arte, y específicamente en el arte del fusing, el vetro fuso. Muchas de las palabras que voy a usar probablemente van a estar mal pronunciadas, porque yo vivo en Italia y o hablo del vidrio en inglés o hablo del vidrio en italiano. Así que si digo cosas mal dichas, perdónenme, tengan compasión de mí. Las mujeres en el vidrio son muchísimas si hablamos del vidrio fundido, el fusing. Yo enseño técnicas de vidrio fusing desde el 1993 más o menos. Creo de haber tenido 10 varones y una cosa tipo 550, 560 mujeres en mis cursos. Y aún es así. El 99% son mujeres. Y a mí esto me encanta. Porque las mujeres sentimos una necesidad de diálogo con el material, mientras que los hombres sienten una necesidad de dominio. No que yo no sea una que le gusta dominar el vidrio, lógicamente, porque eso es así. Lo que pasa es que cuando trabajo con el vidrio, no puedo imaginar que el vidrio va a hacer lo que yo quiera, porque el vidrio no hace nunca lo que yo quiero, si no lo convenzo que lo tiene que querer también él. Es extraño porque yo en estos últimos 3 meses he estudiado pintura al óleo y he descubierto un mundo completamente diferente al que he vivido hasta ahora. Un mundo donde yo agarro un pincel, hago una traza de color sobre una tela y la veo. Y esa es. Cuando en mi trabajo cotidiano desde hace 40 años, yo no puedo hacer una pincelada y verla, porque entre mi acción creativa y el resultado estético hay una fuerza enorme que se llama energía térmica. Y sin esa energía térmica, mi obra no existe. Es muy parecido a la cocina, ¿no? O sea, nadie puede hacer el pan sin energía térmica. Podés preparar la mejor pasta del mundo, tener el más sublime levadura, pero si te equivocas en la horneada, tu pan es un zapato seco, no es un pedazo de pan. La misma cosa sucede con el fusing. No sé si tenemos presente una sopladora. Hay alguien que sopla vidrio, seguramente alguien habrá que nos está escuchando en el éter, en internet, pero creo que aquí presente no haya. Pero quizás hay alguien que trabaja. Ah, tú estás, no te había visto, perdón. Ah, sí, ahí estás, cómo no. Perdóname, yo pienso que es muy posible que esta sea la última vez que yo hablo en público. Aprovechenlo. Bueno, sí, bueno, pero hablar en público no creo que ya sea una de mis propiedades futuras. Bueno, la llama, el horno, usan o electricidad o fuentes energéticas para producir calor. Puede ser electricidad, puede ser gas. El problema está que el vidrio dialoga con la energía térmica constantemente, siempre. Ahora, siempre, caliente, frío, en cualquier momento de su existencia, dialoga con el calor. Cuando yo trabajo, mi mano derecha
se llama energía térmica. Y mi mano izquierda se llama gravedad, que produce un movimiento, una energía dinámica. Si yo quiero trabajar bien, hay una receta que me ha ayudado en toda mi carrera, que es imaginar que mis dos manos, energía térmica y energía dinámica o gravedad, trabajan unidas y las dos rezan a un Dios que se llama delta T cero. ¿Qué quiere decir delta T cero? Delta T es el símbolo de la diferencia térmica de una materia y su ambiente. O sea, una pieza de vidrio tiene el delta T igual a cero cuando la temperatura interior de su masa es igual a la temperatura exterior de su masa. Cuando esto sucede, el vidrio está feliz. Yo, por ejemplo, estoy feliz cuando tengo un delta T igual a unos 17 grados, que es la diferencia entre el máximo de calor que puedo aguantar, no sé, 42 grados como la semana pasada en Italia, antes de ayer, no la semana pasada, y mi temperatura interior, que es 36 grados y medio más o menos, ¿no? Perdón, no es un delta T de 17 grados, es de 7 grados, más o menos. El asunto es que cada material tiene su condición perfecta de relación térmica entre el adentro y el afuera. Cuando nosotros trabajamos, ¿qué hacemos? Calentamos el vidrio. Ahora, el problema de la fusión es que no podemos calentarlo todo junto. No se puede. Yo tengo una pieza de vidrio preparada arriba de una plancha de material refractario o de un molde de material refractario. No tengo nunca todos los lados de mi obra expuestos al calor. Y aunque no estuviera, hay una masa, hay una piel en el vidrio y hay una carne en el vidrio. Si esa piel se traga se devora todo el calor y se lo mantiene para ella, porque es una materia egoísta, yo tengo un problema serio, que las moléculas del vidrio, la piel que recibe la energía térmica, acelera su movimiento intramolecular, se excita. Todas conocemos el significado de la palabra excitación. La piel del vidrio se excita y se expande, se dilata, empieza a vibrar muy velozmente y más calor llega, más su danza se hace frenética y más frenética es su danza, más se distancian las moléculas entre ellas para poder expresar la alegría que les produce el entrar en el nutrimiento de la energía térmica. Esto es lo que le pasa al vidrio. Y lo que le pasa que para nosotros es un problema, que sí se excitan solamente las moléculas de la superficie, porque las de abajo y las de adentro están apoyadas en una plancha de refractario. La piel del vidrio se expande, pero no puede ser seguida por el resto de la... tengo un micrófono acá. Ah, para la luz, sí. ¿Qué pasa? Yo creo una cosa que se llama tensión temporánea. Es un fastidio que yo estoy provocando al vidrio. Al vidrio no le gusta eso. Y al mismo tiempo, al vidrio no le gusta distribuir la energía térmica que recibe. Pero lo tiene que hacer, porque hay una ley en el universo que se llama equilibrio térmico. Yo no sé si se llama así, sinceramente, porque yo no soy científica, pero yo sé que existe. Yo sé que cada cosa que está caliente, más caliente que el ambiente, donde la podemos, se va a enfriar. Y cada cosa que está más fría, se va a calentar. Y esto sucede sin que los materiales puedan oponerse definitivamente. Hay materiales que gozan de transmitir la energía térmica y materiales que en vez no les gusta hacerlo. El vidrio es uno de estos materiales, no es un termoconductor.
quiere decir que cada molécula que se nutre de energía va a tratar de absorber la mayor cantidad posible antes que venga el Dios del equilibrio y le digo, nena, por favor, pasa un poquitito de comidita a tu hermanita, por favor. Y lo va a tener que hacer, pero eso toma tiempo. A las mujeres en el vidrio no les gusta esperar. La mayor parte de la gente produce curvas de cocción demasiado lentas. Perdón, demasiado veloces, quería decir. En realidad tendríamos que hacer curvas lentas, lentísimas. Más lentas son mejores. Por ejemplo, si yo tengo que llenar un vasito de agua, ¿a dónde voy? ¿Voy a una canilla? ¿Voy a una fuente? ¿Voy a una cascada? ¿La recojo de adentro de un balde? ¿Cuál de estas maneras es la más sensata para llenar mi vasito de agua sin perder una gota de líquido? Lo más sensato es ponerla debajo de una canilla cerrada, abrir la canilla lo suficiente, esperar que el agua llegue hasta el borde y antes que llegue el borde, bajar el flujo y cerrarlo exactamente en el momento en que se llenó. No voy a perder ninguna gota de agua. Es lo mismo que hago yo cuando horneo. Muy simple. Yo caliento lentamente y enfrío lentamente, porque durante todo mi proceso tengo presente este deseo, esta ley mágica que es la búsqueda del delta T igual a cero. ¿Cómo llegué a esta necesidad que gobierna cualquier curva de cocción que yo haga, para cualquier objeto que yo haga? No sé si ustedes conocen todas mi trabajo. Yo he trabajado con paisaje principalmente, pero no solamente con paisaje. En mi obra están presentes muchas técnicas, desde la pasta de vidrio, el casting, el trabajo a la llama, el trabajo microscópico, el trabajo grande, el polvo de vidrio, las planchas de vidrio, masas, fritas de todas las medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que mi experiencia a nivel de composición es muy alta. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que se me rompió una pieza. No tengo memoria de esto. Ni que se haya roto la última vez que se me rompió en mi casa. Me lo acuerdo porque cometí un error muy grave. La expuse la pieza demasiado cerca a la fuente energética, las resistencias. Y a pesar que había dado una curva muy lenta, el horno que yo estaba usando no era el horno adecuado para seguir esa curva muy lenta. ¿Qué sucede? Muchas veces no conocemos bien nuestros instrumentos y hacemos una curva de cocción que no corresponde a lo que realmente va a suceder en la máquina. ¿Por qué yo he necesitado desarrollar una particular capacidad de entender qué tipo de viaje térmico necesita mi pieza? Porque me inventé cosas que si se hacen velozmente no salen. Por ejemplo, me das la primera imagen. Hace más o menos unos 20 años empecé a trabajar con hilos de vidrio, líneas que son sutiles como un cabello, a veces más finas todavía que un cabello. Si yo pongo una línea, un stringer, se llaman stringer, de vidrio sobre una plancha y la pongo en un horno y la caliento demasiado velozmente, lo que sucede es que mi línea desaparece, porque la línea se va a calentar mucho más velozmente que la plancha que la sostiene y va a fundirse mucho antes que la superficie que la sostiene, ¿no? Entonces, el hilo se va a coagular formando un punto. A mí me servían líneas, no puntos, líneas extremadamente sutiles. ¿Cómo es que puedo hacerlo? Puedo hacerlo porque todo el proceso de fusión básico, la parte de la horneada en la cual yo trabajo sobre el pegar la línea a toda la superficie del vidrio, la hago a la menor temperatura posible. Y acá entro con otro tema, la temperatura de fusión. Yo estoy convencida que es un error hablar de temperatura. Lo que tendríamos que hablar es de viscosidad.
porque yo puedo calentar el vidrio muchísimo, pero el vidrio nunca se va a poner a hervir, al menos a las temperaturas con las cuales un horno normal de vidrio puede llegar. O sea, yo no sé qué pasa arriba de los 2000 grados, no tengo la menor idea. Yo llegué al máximo 980, así que mi experiencia les dice qué es lo que sucede en ese arco térmico de las artes del fuego, cerámicas o vidriadas de baja temperatura. Antes que hierva, hay un aumento extremo de la fluididad, ¿cómo se dice en castellano? Del, de la fluidez, gracias. O sea, la viscosidad desciende más el vidrio carga energía térmica, más líquido se pone. Menos energía térmica tiene, más denso se pone. La viscosidad es el número, digamos, la cantidad de densidad que el vidrio puede tener. Cuando el vidrio está a la temperatura ambiente, tiene una altísima viscosidad, pero todas sabemos que no se comporta como un sólido real, no tiene una estructura ordenada cristalina, es un sólido amorfo. Quiere decir que su estructura no es ordenada y cristalina, y más todavía justifica el hecho que pueda absorber energía térmica de manera desordenada, que es lo que sucede. Entonces, calentando a una baja dosis de energía térmica, yo puedo disminuir la viscosidad del vidrio hasta llegar a ponerlo tan blandito de que se pegue una línea infinitesimalmente fina a su superficie de sostén. Eso sucede a 680 grados. No necesito llegar a 810, 820, 860. Porque no es el 860, es un número en una termocupla afuera del vidrio. Un número que es un símbolo de la cantidad de energía que está acumulando el aire adentro de mi horno, pero no de la cantidad de energía que tiene mi vidrio adentro de mi horno. Esa yo no la puedo saber. Yo tengo uno de mis hornos que tiene una termocupla flexible, que es una maravilla que yo recomiendo a todo el mundo de comprársela. Cuesta poquísimo, la cambian. Termocupla capa, en vez de ser capa es en italiano, en vez de ser una termocupla fija, que está en un punto y todas las horneadas son iguales, es una especie de gusano que yo puedo plegar y poner a 2 milímetros de distancia de la superficie de mi pieza. Entonces, toda la curva viene leída con una posibilidad de estar mucho, mucho más real que si estoy leyendo la superficie del horno o el aire a 10 centímetros del fondo del horno. Así que primera cosa, trato de leer lo más posible qué es lo que me está diciendo el vidrio en el horno, no el aire en el horno. Primer problema. Y segundo, tengo que considerar cómo absorbe la energía térmica todo lo demás que está en el horno. Mi molde eventual, mi plancha de cargo, la estructura del horno, qué tipo de fuente de energía uso, un montón de estas cosas. Son todos detalles importantes. Por eso aborrezco cuando una persona compra un horno y alguien le ha puesto adentro las curvas. Y le dice, mira, apretá el botón 1 para cuando haces esto, el botón 2 cuando haces aquello, el botón 3 para lo demás. Esto es lo peor que un artista del vidrio puede hacer. No entender qué es lo que está pasando dentro de su horno. Entonces, la primera cosa es, acuérdense siempre que hay que tratar de calentar el vidrio dulcemente y lentamente para permitir al calor de llegar adentro y abajo. Esto no es posible si se acelera excesivamente el tiempo de exposición. Así que lo mismo tiene que pasar cuando lo enfriamos. Y si durante el tiempo de calentamiento yo necesito asegurarme que detalles queden en su lugar, lo que tengo que hacer es estacionarme a una temperatura tal donde la viscosidad sea baja, pero no excesivamente baja. ¿Entienden? O sea, quedarme en ese punto donde no arriesgo fenómenos desagradables, como por ejemplo la desvitrificación,
pero al mismo tiempo el vidrio está completamente despierto. Ya está disponible a trabajar conmigo. Eso sucede entre los 610 grados y los 690 grados. Ese es el tiempo que yo regulo para poder obtener mi obra. Cuando después todo lo demás está hecho y tengo que enfriar mi obra, tengo que considerar el fenómeno opuesto, que es el vidrio está más caliente que el ambiente. El aire en el horno se enfría mucho más velozmente que mi vidrio. Mi vidrio va a tratar de evitar de enfriarse, va a combatir contra la transmisión de la energía que contiene. Entonces, ¿qué hago? No permito que el aire en el horno se enfríe. Eso es el recocido, nada más que eso. Y tiene dos fases importantes. La primera, cuando el vidrio está por irse a dormir, es que quiere decir, cuando la viscosidad llega a un punto tal que el vidrio empieza a endurecerse, hay un problema que yo tengo que considerar, que es, ¿en qué posición están mis moléculas? Hay moléculas que están todavía más excitadas que otras. Cada cosa está en su silla, cada moleculina llegó a su camita para ir a dormir o no. La respuesta es no siempre, o sea, es absolutamente no. ¿No? Yo termino la horneada, apago el horno, puedo abrirlo o dejarlo cerrado, eso no cambia mucho las cosas, y en ese tiempo el aire se enfría muy velozmente. ¿Qué le pasó al vidrio antes que se enfriara? Es importante. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una plancha de vidrio entera, ¿m? Tengo una piel que le da toda la vuelta y una masa, una carne, como la mía, como la nuestra, ¿no? La piel y la carne, con todo lo que tiene dentro. Un ser humano es una cosa muy compleja, ¿no? Tiene de todo adentro, como una pieza mía que tiene 45 colores en fritas con 9 granulometrías, más tiene 3 tipos diferentes de planchas y por ahí tiene colores opacos y transparentes y en más tiene hilos y microesferas, qué sé yo, de todo le metí. Por ahí le metí también inclusiones metálicas. Así es paralelo a más o menos un paragón entre una persona, el cuerpo de una persona y una pieza complicada. En vez, no sé, si agarro una pieza de vidrio simple, se puede parecer más, qué sé yo, a una hoja de aloe, ¿no? Que tiene una piel y una masa homogénea adentro, y las dos cosas son muy diferentes. Lo mismo es con el vidrio, la piel del vidrio es diferente que la masa del vidrio. Estructuralmente, ¿cómo está dispuesta? La piel está dialogando con el ambiente, por un lado, y por adentro está dialogando con sus compañeras de masa, que están en una posición y en una danza, toda completamente diferente a la de la piel. Esto en la industria se usa como principio de los vidrios templados, ¿no? Se calientan muy velozmente, se los enfría muy velozmente para producir una dilatación y una contracción muy fuerte de la piel que empuja para adentro. Empujando para adentro produce una reacción opuesta y la masa interior empuja para afuera. Se pelean, es una guerra entre la piel y la masa del vidrio. Esa guerra es tan intensa, tan violenta, que si yo llego con otra energía de afuera y le doy una martillada, la energía que llega afuera va a ser rebotada. Es como tratar de separar dos personas que se están peleando. Lo más probable es que nos vamos a agarrar una trompada en la cara. A mí no me gusta eso, no me gustan los vidrios templados, me gustan el opuesto, me gustan los vidrios completamente relajados. Quiere decir, vidrios que yo he realizado, he calentado dulcemente, he obtenido lo que yo quería y los he enfriado en manera tal de haber liberado las tensiones de trabajo, que son las que se producen durante el calentamiento, y de haber evitado que se formen tensiones de recocido y de enfriado en la fase final de enfriamiento de mi obra, desde el momento que se endurece hasta que la puedo sacar del horno. Por mi experiencia personal, una obra en fusing
perfectamente relajada es muy fuerte. A mí me ha pasado que cayeran durante la muestra una pieza de 2 centímetros de espesor, grande así, caer al suelo, y la única rotura es una escama en el punto en que contactó el suelo, una escama. El resto de la pieza estaba perfecta. Me pasó 3 veces en el sofá de Chicago, en 3 años diferentes. Me pasó una vez durante un transporte. La pieza llegó, la estructura de madera estaba completamente destruida, mi pieza le faltaba solamente una escama en un ángulo. La pieza estaba contenida en un objeto de madera. Ustedes conocen mi trabajo. Bueno, esas obras, si hubieran tenido una mínima tensión, una tensión perimetral, se hubieran roto. Entonces, la tranquilidad, la serenidad es siempre fuente de paz y nunca fuente de rotura. Por eso a mí me gusta trabajar con el vidrio pensando que cada cosa que hago, la hago en manera de poner en el mundo un objeto que está perfectamente tranquilo. Un poco porque yo no lo soy. Todo lo que Entonces, si hago algo, mi obra tiene que ser una obra que contenga una estructura pacífica. No tiene que haber ninguna guerra dentro de mi pieza. Por eso es que soy tan obsesiva con el estudio de las curvas y por eso que cada objeto tiene una curva estudiada a propósito. Yo me siento al lado de mi horno y pienso, ¿qué hice? ¿Qué necesita para llegar a buen fin? Como de la misma manera que me organizo si voy al supermercado y compro 12 botellas de agua y tengo que subir 3 pisos para llevarlas al departamento de arriba. No puedo imaginar que yo voy a hacer el mismo viaje que si de botella llevara una sola. ¿Entienden lo que quiero decir? Hay una relación directa entre lo que yo decido para el viaje de mi obra en el horno y con cómo va a ser mi obra al final. Y esto no me lo dice la obra, si lo hice bien o lo hice mal, me lo dice un instrumento que se llama polarizador o polariscopio, no sé cómo lo llaman ustedes acá, o estresómetro. Es el instrumento más importante de mi taller, más que el horno, porque el horno, yo puedo ir a usar el horno de otra persona si no lo tengo, pero el control de mi calidad la tengo que hacer yo. Desgraciadamente, la mayor parte de los talleres que he conocido no poseen un polarizador. Ahora yo se los voy a mostrar. Y luego lo vamos a ver con la luz mejor al final de la explicación. Esto está muy cachuzo porque lo rearmé aquí, que lo tuve que desarmar porque no entraba, pesaba demasiado. Son 2 pedazos de vidrio que protegen 2 pedacitos de gelatina polarizante. Si yo pongo estos 2 pedazos de gelatina polarizantes uno al lado del otro, no pasa nada. Pero si los cruzo, el campo se pone oscuro, ¿lo ven? Bueno, si yo meto acá en medio un pedazo de vidrio, puedo ver exactamente si su estructura molecular está relajada o si su estructura molecular está agitada. Puedo ver las tensiones y con esto puedo ver si trabajé bien o trabajé mal. Y puedo también saber qué riesgos, cuánto trabajé mal o cuánto trabajé más o menos, digamos. Muchas de las tensiones que producimos en nuestros hornos no son peligrosas. Las piezas no se rompen. No se rompen hoy, no se rompen mañana, no se rompen dentro de 10 años, a menos que no pongamos una pieza con una tensión en una situación de riesgo y de peligro. ¿Cuál puede ser? Yo puedo estar muy traumatizada por algo que me pasó hace muchos años y por 40 años nadie se da cuenta. Un día me pasa algo y yo, qué sé yo, agarro un cuchillo y le agujereo la panza a alguien. Y todo el mundo va a decir, se volvió loca. No, no se volvió loca. Tenía una tensión escondida desde hace muchísimo tiempo. El vidrio hace exactamente lo mismo. Una vez me llamó por teléfono un arquitecto, un cliente mío, agitadísimo, a medianoche, había una tempestad en Milano, me llama y me dice, Miriam, explotó mi puerta.
no la había hecho yo, era una puerta de vidrio templado del 1950. Claro, explotó. ¿Por qué explotó? Porque ninguna guerra puede ser llevada adelante para siempre. Una pieza de vidrio relajada es potencialmente eterna. Se puede romper si la tiran por un acto de violencia, que sea voluntario o accidental. Pero si no se presenta una condición de shock térmico voluntario o accidental o shock dinámico voluntario o accidental, esa pieza es potencialmente eterna. O sea, va a volver al ambiente degradándose en los siglos de los siglos. Pero no se va a romper espontáneamente. ¿Está claro esto? Bueno, a mí me gusta la idea que mis piezas puedan sobrevivirme. Y si se rompen, bueno, que sea un accidente. ¿Ok? Ahora voy a mostrar algunas cosas, algunas piezas por las cuales ha sido extremadamente importante que estuvieran bien horneadas. Dame la sucesiva. Ay, Dios mío. Bueno, déjame este momento. Está muy distorsionado el panel, pero bueno, no importa. Esta pieza tiene un corte de sierra que llega hasta la mitad, menos de la mitad, poco menos de la mitad de la pieza, y le pasa por adentro una lama de un serrucho, una pequeña sierra. Yo necesitaba que esta plancha fuera absolutamente serena. Primero porque le tenía que hacer un agujero en este punto, aquí, y de ese agujero tenía que hacer entrar la sierra diamantada. Es extremadamente peligroso, ¿se dan cuenta? Es algo muy, muy peligroso. Y más que nada porque por el resto de su vida la pieza iba a estar puntada con un punto de tensión dinámica exactamente donde terminaba el corte. Esto es uno de los casos en los cuales la pieza tenía que absolutamente ser perfecta. Dame la sucesiva. Este es un huevo, una semilla completamente masiva. El paisaje está adentro. Esto está hecho con una masa, ¿cómo se dice? Como si fuera un cubo, un chato, es chata, muy, muy alta, tiene una masa de cristal transparente abajo, alta más o menos 6-7 centímetros, el paisaje y otra masa de igual espesor. Todo esto está fundido en forma de cilindro y luego está tallada en una rueda de diamante, o sea, en un torno. Si yo tengo que exponer una pieza por horas y horas y horas a comérmela, tengo que quitarle todo lo que me sobra, es lógico que esa pieza tiene que estar disponible a aguantar toda esa agresión. ¿Entienden? Entonces, más gorda la pieza, más el trabajo en frío que le tengo que hacer arriba es importante, más perfectamente relajada tiene que estar antes de empezar a trabajar. Pásame la siguiente. Bueno, esto es una pieza más o menos así. Es masiva, no es un cuenco esto. Esto es una feta de esfera. Está llena y tiene el paisaje depositado sobre el fondo. O sea, hay una masa de cristal adentro. Parecería un masivo de colada, no lo es. Esto proviene de un cilindro de vidrio, como el anterior que les explicaba, que en vez de tallar, he puesto arriba de un molde que tenía la forma de una semiesfera que contenía exactamente el mismo volumen de vidrio. En este caso, la feta con el paisaje estaba debajo y arriba habían unos 6-7 centímetros de cristal, todo en una única pieza, puesta perfectamente en equilibrio sobre un molde de media esfera y calentada en manera extremadamente lenta hasta que el vidrio se apoyó abajo, adentro de la cuenca y se aplanó espontáneamente solo.
una masa cilíndrica que se convierte en una media esfera. Aquí el secreto es no solo el proceso térmico, sino también todo el cálculo de del movimiento dinámico, la relación, vuelvo como antes a hablar de mi mano derecha calor y la mano izquierda gravedad. Más tiempo le doy a la gravedad de poder trabajar en mi obra, mejor va a ser mi obra. Si yo doy demasiada energía térmica, la gravedad no hace tiempo a trabajar a mi favor, trabaja a favor de ella. O sea, la pieza se me derrama, digamos así. En vez, esta pieza ha necesitado tener un cálculo muy particular de curva, o sea, muy importante cómo la calenté y muy, muy importante cómo la enfrié. ¿Okay? Sucesiva. Esta es otra pieza, este es un proyecto eterno. Estoy trabajando sobre un tríptico, 5 piezas son en realidad, 3 y 2, desde hace muchísimo tiempo. Para un cliente que cambia casa cada 3 años y no sabe dónde poner el obra. Y yo cada tanto me paro porque es infernal y cada tanto retomo. Cuando me la siento, retomo el trabajo. Lentamente estamos progresando. Este año tendría que terminar la segunda pieza, me falta poquísimo. Es muy grande y tiene una cosa tipo 45 colores y varias diferentes técnicas adentro. Es todo fusing, no hay pintura, no hay esmalte. Pásame la sucesiva. Bueno, desastroso. Vamos veloz, que no puedo verlo esto así. Dame la siguiente. Bueno, los animales están hechos por su cuenta y luego están recortados y encastrados, cada uno en su nivel de óptica. O sea, la pieza tiene 7 niveles de óptica, quiere decir 7 horneadas sucesivas, y en cada horneada hay los animales correspondientes o el animal correspondiente a ese nivel que está encastrado perfectamente con el resto de la composición. ¿Qué quiere decir? Que tengo que prestar muchísima atención al volumen, que es otro de los problemas que pocas veces consideramos durante nuestros proyectos, porque el volumen condiciona el movimiento de la masa. Entonces, la cosa más difícil era mantener a un nivel de 2 milímetros, lograr hacer un animal que no superara los 2 milímetros de espesor. Hay 4 horneadas por cada animal, más las 7 horneadas totales de la pieza. Así que aquí también necesito una extrema cura de la horneada, porque a cada horneada sucesiva la energía va a trabajar en manera ligeramente diferente que a la primera. Vamos adelante. Acá, esta es una pieza muy reciente. Bueno, está muy distorsionada la imagen. Es un violín que hice para un coleccionista, un mecenas de la música de San Francisco. El violín hace el retrato del bosque de los violines de Panevegio, en el Parque Nacional en Italia, en Trentino, donde una tempestad en el octubre del 2018 se llevó 5 millones de árboles. Árboles que eran abetos armónicos de máxima calidad. Así que fue un drama muy grande para la naturaleza en Italia y un drama también para todos los constructores de instrumentos a arco y las cuales esta cosa era verdaderamente dramática. Cuando yo he ido a ver lo que había pasado, no se puede contar. Este violín se llama Requiem para Panevegio. Pásame la sucesiva. Y tiene, aquí un poco se ve, el espesor es muy alto y tiene una masa de cristal en superficie y toda la composición está abajo. Aquí hay muchísimas ramas con la nieve. El problema de esta pieza, uno de los tantos problemas de esta pieza, era que necesitaban blanco, que se viera blanco. Y el blanco que disponemos, yo uso Bullseye, y hay varios blancos, pero el verdadero blanco que se puede ver bien contrastado soporta un máximo de 8 horneadas. A la novena, la pieza se rompe. Y no hay nada que yo pueda hacer para cambiar esto, porque lo que sucede es que el vidrio va cambiando forma estructural. Yo no sé desde el punto de vista científico
qué suceda, pero lo sé con mi sensibilidad. Simplemente a un cierto punto me dice, basta, Miriam, me cansé, déjame en paz. Este blanco lo hace a la octava horneada, a la novena horneada, así que yo tenía que terminar la pieza en absoluto en un máximo de 8 horneadas. Esto quería decir ninguna posibilidad de corrección, ninguna posibilidad. La producción de la pieza gorda de cristal tuve que hacer 3 antes de tener una perfecta sin una sola burbujita de aire. Y cuando hago estas cosas, trabajo con billets. Los billets son las dallas grandes, que desgraciadamente llegan de la fábrica muy mal recocidas. O sea, las piezas están muy tensionadas. Entonces, me da mucha dificultad. Primero tengo que relajar completamente el billets y luego lo puedo usar. Es una cosa muy compleja. Pero si no lo hago, no logro sacarme de encima las tensiones originarias de la masa del vidrio que adquiero. Vamos adelante. Y esta pieza nace así. O sea, así es al principio. Y termina, pásame la sucesiva, así, lista para el trabajo en frío. Yo no soy capaz de hacer este trabajo bien y no tengo las máquinas necesarias para pulir una pieza de este tipo, así que la llevé a Venecia a trabajar con i fratelli, los hermanos Panizzi, que son maravillosos. Vamos adelante. Acá ven el trabajo sobre el borde. Esto es muy, muy fácil romper la pieza cuando tienes que hacer esto. Una pieza de este tipo tiene que estar limpia antes de llevarla al trabajo. Vamos adelante. Acá está la fase final de pulido. Necesitamos 2 días enteros para pulir esta pieza. 2 días y profesionales. Yo hubiera tardado 2 semanas. Adelante. Ellos son los maestros del pulido. Vamos adelante. Esta es mi fórmula. Delta T igual a 0, calor y gravedad, sea en subida que en bajada. Esto es mi mantra y es lo que yo uso para hacer mi curva de cocción. Y viendo este señal, por ejemplo, ya se habrán dado cuenta que no me gusta hornear sobre el fondo del horno, por ejemplo, cosa que muchísimas personas hacen. O sea, poner el cargo directamente en el fondo del horno. Un cargo en el fondo del horno, para que esté ecualizado, necesita 3 veces el tiempo que tendría que usar si estuviera simplemente sobreelevado con el aire que le corre alrededor. Otra cosa que no me permite nunca hacer esto es llenar el horno completamente. Las piezas en el ángulo del horno jamás van a tener un delta T0. Es imposible. Así que tengo que quedarme más adentro. Si mi horno es 2 metros, mi pieza más grande es 1,85 m, no es 1,99 m, si quiero sacarla relajada. O tengo que crear situaciones que me compensen la falta de calor en el ángulo del horno. Quiere decir usar reflectores, como cuando tengo frío y me pongo algo encima, estoy evitando de perder calor por esa zona. Así que a veces, para conseguir un delta T0 o acercarme lo más posible en un horno cuadrado, tengo que poner 2 pedacitos de material refractario paraditos en una esquina cerca de mi pieza, no tocándola, para que esta materia que acumuló calor vaya reflejándolo mientras la pieza se enfría, y eso me ayuda a tener los ángulos calientes, sin necesidad de tener una termocopia especial o cosas raras. Un pedazo de ladrillo refractario carga una montaña de energía térmica y me la restituye durante el enfriamiento. Vamos adelante. Así, estos son billets. Desde hace algunos años, así llegan todos. No sé si la ven desde ahí, pero estas manchas blancas son las tensiones que tiene la pieza. Si la pieza estuviera buena, estaría completamente
negra, o sea, no se vería ninguna mancha blanca. Así que cuando vemos manchas así a través del polarizador, esto está malo, pero muy malo. Dame la sucesiva. Esto es una pieza hecha con 2 billets tensionados y no relajados antes. Esta pieza ha estado en el horno 2 días y medio y no hubo manera de liberar las tensiones de elaboración originarias. Estas rayas, las rayas son un defecto sucedido mientras lo cuelan, porque la piel se contrae y viene mezclada adentro. Si luego no lo recuecen por mucho tiempo, esa piel queda contraída dentro de una masa de vidrio más líquido, ¿entienden? Eso es como tener, cuando haces la crema, que se le hace la nata arriba, cuando la das vuelta, esa nata no se disuelve, te la encuentras cuando te la comes. Es igual. Entonces, lo mejor sería relajarlos antes de hacer toda una torta con vidrio. 4 laterales, muy seria, como si yo trato de arenar esta pieza, podría romperse con la arenadora. Si trato de cortarla y entro con la sierra acá, probablemente la pieza me hace una baba y se rompe. Dame la próxima. Esto es una tensión ligera, tensión perimetral residua, la llamo yo, a forma de celulitis. ¿Qué quiere decir? Esta pieza es la primera horneada de una de mis semillas hecha con fritas. Es muy finita. Acá no se llega, es así, la tengo acá, miren, es esto. Esto no tiene 6 milímetros quizás. Bueno, esta cosa está tensionada. ¿Por qué? La curva era buena. Lo que no era bueno era el horno donde estaba trabajando. ¿Qué pasa? Cada frita tiene una piel y una carne, solo que en una frita pequeña hay más piel que carne, y en una frita gorda hay más carne que piel. Cuando yo las mezclo todas juntas y las horneo, esta pieza necesita un estacionamiento de annealing, en Bullseye es alrededor de 482 grados, en algunos hornos funciona mejor 500 grados, en otros menos, porque depende con qué cosa estoy leyendo, qué tipo de termocupla estoy usando. Necesita un estacionamiento muy largo a esa temperatura, porque tengo que darle tiempo a esas trazas de piel de disolverse completamente, porque ahora mi pieza tiene que tener una sola piel grande afuera y una sola masa de carne adentro. Necesito liberar lo que se llaman tensiones de elaboración, tensiones de trabajo residuales. Y se presentan solo cuando tengo las fritas como una red. No sé si se logra ver ahí. Es igual a una celulitis. Entonces, aumentando, si se les aparece alguna vez este problema, hay que aumentar el estacionamiento de annealing. Más tiempo le damos, más la energía se va a poder distribuir y las moléculas se van a poder estabilizar a la misma vibración, intensidad de vibración. Bueno, la próxima. No, estacionamiento, el hold. Eso evita que se enfríen y que se endurezcan. Las tensiones de trabajo se liberan, son las que tenemos que liberar, por eso se hace el annealing soak. Y luego tenés que evitar que se formen las nuevas. Por eso que hacemos tan lento el enfriado después del annealing. Entonces, una pieza que tiene un montón de materia dentro necesita mucho annealing soak. Una pieza que tiene pocos colores o son pocas piezas grandes, tiene poca piel. ¿Entendés? Es como si tuviéramos 2 puños, ¿no? Una frita acá y una frita acá. Yo las fundo y estos puños se unen y hacen 2 manos unidas. La parte de adentro se tiene que completamente homogeneizar para que la pieza pueda moverse en futuro bajo las solicitaciones del ambiente tranquila. ¿Entienden? Esto me dice que funciona mal. Muchas personas me dicen, bueno, pero yo, no importa, yo no llego a fusión. Esta es una pieza en relieve, esto es un tack fuse. Miren qué mal que está y qué tensiones impresionantes tiene.
Esta pieza es un tack fusing. Peor todavía, es mucho más difícil tener una pieza de tack fusing relajada que una pieza de fusión total. Acá la energía está trabajando muy, muy, muy mal. Las piezas están pegadas. ¿Qué es lo que mantiene unidos dos pedazos de vidrio? El diálogo íntimo entre las dos pieles. Si yo no lo creo, porque no llega a una fusión total, tengo que prestarle mucha atención que ese punto de contacto no esté nervioso. Porque esta pieza pequeñita nunca se rompió, pero si esta pieza hubiera sido grande así, ya estaría partida por la mitad desde hace un buen rato. ¿Y saben por qué se parte? Porque cuando se calienta, yo pongo un faro al delante de mi obra y la piel del vidrio se va a dilatar inmediatamente. Entonces se expande, y si se expande la piel, la parte de abajo no logra seguirla, se curva. ¿Entienden? Entonces, cuando se enfría de nuevo, se relaja. Entonces, curva y relaja, curva y relaja, curva y relaja. Al final, un buen día, la parte de abajo dice, me pudriste, chao, brac, y se corta. Es así que funciona, no es que sea... Es lógico que científicamente se explica de otra manera, pero la manera en que la siento yo es esta. ¿Entienden? Vamos adelante, que ya casi terminamos. Bueno, el polarizador me cuenta también si tengo inclusiones o suciedades peligrosas. En esta pieza ven unas manchitas así, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 luces. Esto es fragmentos microscópicos, casi invisibles, de refractario que han caído sobre mi pieza. Si yo sigo adelante y los englobo con la próxima horneada, la pieza se me va a romper. Porque es como tener un virus adentro de mi masa. Entonces, ¿qué hago? La miro en el polariscopio, si veo eso, agarro un trápano, se lo quito, la limpio bien y sigo mi trabajo. ¿Entienden? Entonces, también para estas cosas uso el polarizador. Ancora, la próxima. Bueno, acá ven una pieza hecha de fritas que está muy bien, a excepción de este ángulo. Esto es un stringer gordo, un hilo de vidrio. No sé cuántos de ustedes usan los hilos de vidrio, tienen un Vitrigraph y hilan vidrio o con la llama o con un hornito. Nosotros no los recosemos, tendemos a ponerlos así como son. No es una buena idea. Si son gordos, van a conservar la tensión y nos van a dar problemas. Esta es bien leíble, las tensiones de los 2 o 3 hilos gordos que yo puse en esta composición. ¿Entienden? Entonces también ahí, cuando se hacen hilos muy gordos, mejor hacer una horneada de recocido solo para liberarlos de las tensiones de trabajo y luego los usamos. Dame más, otra más. Bueno, esto es una pieza, lo que están viendo es un vidrio blanco que se transformó en incompatible porque perdí la cuenta de las horneadas y perdí una pieza después de 2 meses de trabajo. Pero ¿saben por qué la perdí? Porque no la miré al polariscopio antes de ponerla en el horno. Si yo la hubiera mirado, me hubiera dado cuenta que el blanco estaba poniéndose nervioso, porque me hubiera dado ya un principio de alón blanco. La hubiera salvado, la pieza no se hubiera roto probablemente en muchísimos años, pero no lo hice, no la miré. Justo esa vez que no la miré, el vidrio se vengó. Dame más adelante. Bueno, esta es una curva tradicional, lo primigenio, lo que hacíamos todos en los años 90. Lo que está en el Fusing Book 1, Fusing Book 2, Fusing Book 3 y en un montón de otros libros. ¿Qué dice esta curva? Esta curva dice, calentá tranquila y lenta hasta llegar a 550 grados, más o menos. Circa, se dice en italiano. Ahí te quedas estacionado un ratito para homogeneizar la temperatura. Este estacionamiento sirve a evitar un shock térmico. Y una vez que todo está calentito, 550 grados, bueno, tira para adelante al máximo de la velocidad, tiempo cero, as fast as possible, hasta llegar a la fusión que te interesa.
Llegamos ahí arriba, te quedas el tiempo que te interesa quedarte para según lo que querés obtener, y luego te bajas en caída libre hasta 500 grados, más o menos, cerca, por el tiempo necesario a lo que hiciste, y luego te bajas muy dulcemente a través de la zona del strain point. Quiere decir, este pedacito entre 500 y 370 grados es cuando se pueden formar tensiones permanentes de recocido. ¿Por qué? Porque a 60 grados más bajo de este punto, el vidrio se pone verdaderamente duro, se va a dormir. A ese punto, si alguien se durmió con el brazo debajo de la espalda o con un pie afuera de la cama, va a quedar así por el resto de su vida. Y es una posición muy incómoda. Eso es la tensión permanente de recocido. Entonces se trata de hacerlo lo más lento posible para evitar que la superficie se enfríe más velozmente que la masa. Siempre la misma historia, delta T0. Más largo es este tiempo, más lenta la velocidad de enfriamiento, más posibilidades tengo que mi pieza esté perfectamente relajada. Más posibilidades tengo de obtener un delta T0. Y luego se va a enfriamiento natural. Es muy diferente lo que hacemos nosotros en un horno con nuestras obras de lo que sucede en una fábrica de botellas o en una fábrica de vidrio. Una plancha de vidrio tiene 3 milímetros homogéneos desde el principio al final. Está flotando en una situación térmica ideal, no es la de nuestros hornos. La de nuestros hornos es un infierno, no es una situación, no es una pileta termal. Es muy diferente bañarse en una bañadera pequeña. Yo soy gorda y necesito una grande bañadera si me quiero relajar, porque en una bañadera pequeña no me relajo. No es posible, o tengo las tetas frías o tengo los pies y las rodillas heladas. No hay manera, ¿entienden? Entonces mi vidrio dentro del horno tiene que sentirse como me siento yo cuando voy a las termas. Feliz y relajada. Eso es lo que yo busco. En esta curva se puede hacer de acá para adelante, es perfecta. Yo sigo usando esta curva como teoría básica para mi obra. Lo que no uso es esto. Esto corresponde a lo que me pasa cuando voy al mar. También cuando voy a las termas me pasa. Yo no soy capaz de correr y tirarme en el agua. Yo necesito entrar 1 centímetro por vez. Entonces yo voy al mar, me meto en el agua y empiezo un pedacito, otro pedacito, otro pedacito. Lentamente, lentamente. Y hay algunos puntos críticos. Por ejemplo, la panza. Cuando el agua llega acá me tengo que quedar. Ahí yo necesito quedarme. Por ejemplo, mostrarme la próxima diapositiva y acá lo vemos. Acá voy entrando en el agua piano, piano, y acá es cuando toqué la panza. Ahí me quedo todo el tiempo necesario hasta que mi vidrio está despierto. Después de un tiempo, en este caso lo ejemplifiqué con una hora, en realidad a veces me quedo 6 horas, depende de lo que estoy haciendo. Si estoy haciendo un casting grande así, con 15 kilos de vidrio, yo ahí me quedo 6 horas. Y luego paso lentamente, muy, muy lentamente, sigo entrando en el agua hasta que llego aquí al pecho. Y ahí me tengo que quedar otro buen rato. Si yo tengo un casting de 15 kilos y me quedé 6 horas aquí, y luego subí en este espacio de 90 grados, lo hice en 3 horas, una velocidad extremadamente lenta, 30 grados por hora, y me quedo otras 4 o 5 horas aquí. Cuando yo miro dentro del horno, mi pieza está fundida. El casting está bajo. No está perfectamente plano. Para eso me basta subir velozmente hasta 810 y darle 10 minutos de tiempo. Y mi casting de 15 kilos está plano, sin burbujas de aire y con los bordes hermosos. ¿Entienden? Cuando yo me metí en el agua y llegué con el agua hasta el pecho, después de 5 o 6 minutos ahí me largo y nado. Y entonces me quedo en el agua por 1 hora y media. Todos los demás ya salieron del mar, pero... ¿Entienden? Esta es mi filosofía, esto es lo que hago.
que yo lo hago con una pieza de fusing con fritas, que lo haga con una pieza de casting, que lo haga con una pasta de vidrio, mi forma de dosar la energía es esta. Y mi forma de hacer annealing es esta, que es la que recomienda la Bullseye. Nunca he tenido problemas con este tipo de curva, pero esto depende mucho de las máquinas que utilizo. No todos los hornos son iguales. Más grande es el horno, mejor funciona la distribución térmica. Más chiquito es, más dificultoso es obtener un delta T0. Bueno, creo que terminamos. Lo próximo es un documento técnico con una curva básica. Pásamela. No, no se ve nada. No podemos ver. Esto es el Annealing Six Labs de la Bullseye, que es una cosa muy importante. Es un documento muy útil, pero tienen que saberlo leer. ¿Cuántas de ustedes conocen este documento? Acá no se ve nada. Bueno, los que no lo conocen lo pueden descargar gratuitamente del sitio de la Bullseye. Ahora, este documento habla en un lenguaje que no es el de Iberoamérica. Nosotros trabajamos con tiempo-temperatura. Ellos trabajan con velocidad. Quiere decir, cantidad de grados por hora para llegar a un resultado. Nosotros no. Así que hay que leerlo en ese sentido. Y además, presten atención a todo lo que está escrito. Aquí dice que es un método que hacen en Corning, que han sido sugeridos por 2 científicos de Corning, da una cantidad de estacionamientos y un range de enfriamiento según del espesor, pero dice una cosa muy importante. Esto corresponde a una pieza de un solo color, perfectamente chata, dispuesta en un horno capaz de enfriar homogéneamente de arriba y de abajo. Es que quiere decir no existe. No hay ningún horno al mundo que enfríe nada. Un horno calienta, no enfría. Entonces, el horno lo que hace es evitar que se enfríe demasiado velozmente. Y eso lo decido yo haciendo mi curva de cocción. ¿Entienden qué quiere decir? Y dice también que cualquier cosa yo hornee que tenga cualquier cosa más allá de un pedazo de vidrio monocromático y chato, tengo que usar el doble, la curva sugerida para el doble del espesor. Quiere decir que si yo estoy haciendo una cosa que tiene 1 centímetro, y está toda irregular, porque en una parte tengo 3 milímetros, en el otro tengo el centímetro, tengo 40 kilos diferentes de vidrio, lo que tengo que hacer es leer, buscar la curva para 2 centímetros. Y aunque me diga que tengo que tener la pieza por 2 días y medio en el horno, tengo que creerlo y hacerlo. Porque es cierto, les aseguro, es cierto. Con esto cierro y les agradezco muchísimo.